Dicen que los perros y los gatos pueden percibir cosas que los seres humanos no alcanzamos a ver. Quizás por eso, cuando se quedan mirando fijamente un rincón vacío o empiezan a gruñir en plena madrugada, el miedo se instala sin pedir permiso. Bienvenidos a Historias de Pasillo. En este video conocerás relatos inquietantes de mascotas que reaccionaron ante presencias invisibles y situaciones que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar. Apaga las luces, porque después de escuchar estas historias, quizá empieces a prestar más atención a lo que observa tu compañero de cuatro patas. Nunca fui una persona que creyera demasiado en lo paranormal. Siempre encontraba una explicación lógica para todo, hasta que ocurrió esto. Hace algunos años tenía un gato llamado Tomás. Era un animal increíblemente cariñoso, de esos que te seguían por toda la casa y parecían entender cada palabra que decías. Llevaba 8 años conmigo y jamás había mostrado señales de enfermedad. Una tarde, mientras dormía sobre el sillón como hacía siempre, soltó un pequeño quejido y cayó al suelo. Cuando llegué hasta él ya era demasiado tarde. El veterinario me explicó que, en ocasiones muy raras, algunos gatos pueden sufrir un paro cardíaco fulminante sin síntomas previos. Escuché sus palabras, pero no lograban aliviar el vacío que sentía. Lo envolví con cuidado en la manta donde solía dormir todas las noches y lo llevé para que lo cremaran. Al volver a casa traje únicamente el transportín vacío, con la manta todavía adentro porque no tuve fuerzas para tocar nada. Lo guardé en el estante más alto de un armario del pasillo, cerré bien la puerta y traté de seguir adelante. 2 noches después ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Me despertó un estruendo seco, como si un objeto pesado hubiera caído al piso. Miré el reloj, eran casi las 3 de la madrugada. Pensé que mi hermano, que estaba durmiendo en el sofá del living, habría tirado algo sin querer. Salí de la habitación y lo encontré incorporado, completamente pálido. Antes de que pudiera preguntarle qué había pasado, me dijo en voz baja: «Pensé que eras vos». Escuché un gato correr por el pasillo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nos quedamos inmóviles unos segundos. Entonces los dos oímos un leve sonido, apenas perceptible, como el roce de unas patas sobre el parquet. Venía del pasillo. Caminamos despacio hasta allí. La puerta del armario estaba completamente abierta. El transportín ya no estaba en el estante. Había aparecido en medio del pasillo, a varios metros de distancia, como si alguien lo hubiera bajado y dejado cuidadosamente en el suelo. La puerta metálica estaba abierta de par en par y la manta sobresalía por un costado, arrastrándose sobre las baldosas como si algo hubiera salido de allí hacía apenas unos segundos. Revisamos toda la casa. Ventanas cerradas. Ningún animal había entrado. Nadie más estaba despierto. Mi hermano juró que, antes del golpe, había escuchado el tintineo de una chapita y el inconfundible trote de un gato cruzando el pasillo. Incluso aseguró haber visto una sombra pequeña doblando la esquina, aunque desapareció cuando encendió la luz. Nunca volvimos a hablar mucho del tema. Sin embargo, durante varias semanas seguí teniendo la extraña sensación de que algo se subía a mi cama por las noches. A veces incluso sentía un leve peso junto a mis pies, exactamente donde Tomás dormía todas las madrugadas. Cuando encendía la lámpara, no había absolutamente nada. Meses después guardé aquella manta en una caja y la llevé al altillo. Desde entonces, la casa volvió a sentirse normal. Quiero creer que solo fueron coincidencias, ruidos de una vivienda antigua y una mente afectada por el duelo. Pero hay una parte de mí que está convencida de que aquella madrugada mi viejo compañero regresó una última vez, no para asustarme, sino para despedirse antes de desaparecer para siempre.
Esto pasó cuando tenía poco más de 20 años y compartía una vieja casa de 2 plantas con mi prima y una amiga suya. Era una vivienda amplia, de madera, con esos pisos que crujían incluso cuando no había nadie caminando. Durante el día resultaba acogedora, pero por las noches tenía un ambiente difícil de explicar. Mi prima tenía una perra enorme llamada Kira. Era una mezcla de gran tamaño, tranquila y extremadamente inteligente. Jamás le había oído gruñir a una persona ni mostrar el más mínimo signo de agresividad. Al contrario, era de esos animales que saludan a cualquiera moviendo la cola. Como yo siempre regresaba primero del trabajo, era quien la sacaba a pasear, le daba de comer y jugaba con ella en el patio. Con el tiempo desarrollamos una conexión muy especial. Un fin de semana, mi prima decidió hacer un viaje con su pareja y me pidió que me quedara cuidando la casa y, sobre todo, de Kira. Acepté encantado. La primera noche transcurrió sin incidentes. La segunda fue distinta. Había salido con unos amigos y regresé cerca de las 2 de la madrugada. Apenas abrí la puerta, Kira apareció en el pasillo, pero en lugar de recibirme con entusiasmo permaneció inmóvil, mirando fijamente hacia la oscuridad de la escalera. Tenía las orejas levantadas y el cuerpo completamente rígido. Intenté tranquilizarla pensando que habría escuchado algún ruido de la calle. La saqué unos minutos al jardín, caminamos alrededor de la casa y volvimos a entrar. Pareció relajarse un poco, así que me fui a dormir. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté sobresaltado. Sentía un peso enorme sobre el pecho. Abrí los ojos y vi a Kira encima de mí. Sus patas delanteras estaban apoyadas sobre mi cuerpo y emitía un gruñido grave, constante, que nunca antes le había escuchado. No me estaba mirando a mí. Miraba hacia la puerta abierta de la habitación. Hacia el pasillo. No ladraba. Solo enseñaba los dientes mientras seguía con la vista algo que parecía moverse lentamente fuera de mi campo de visión. Entonces escuché un crujido en el piso de arriba. Uno solo. Después otro. Como si alguien caminara descalzo con muchísimo cuidado. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Tomé una linterna y un viejo bate que guardaba junto a la cama y recorrí la casa habitación por habitación. No había nadie. Revisé las ventanas, las cerraduras, el ático y hasta el pequeño cuarto de almacenamiento bajo la escalera. Todo seguía en su sitio. Sin embargo, Kira se negó a entrar en el pasillo. Permaneció en el marco de la puerta, con el lomo erizado, observando el vacío como si alguien estuviera allí de pie, devolviéndole la mirada. Esa noche no volvió a separarse de mí. Durmió pegada a la cama y cada pocos minutos levantaba la cabeza para mirar hacia la escalera. Al amanecer decidí salir a despejarme. Había nevado durante la madrugada. En el porche distinguí unas huellas perfectamente marcadas que venían desde el bosque situado detrás de la casa y llegaban hasta la puerta principal. Lo extraño era que no correspondían a ningún animal que yo conociera. Parecían pasos humanos, pero demasiado largos y separados entre sí. Seguí el rastro esperando ver cómo continuaban hacia la carretera. No lo hacían. Las huellas terminaban justo frente a la puerta. No había marcas de regreso. Era como si quien las hubiera dejado hubiera permanecido allí durante un rato, observando el interior de la casa, y después simplemente hubiera desaparecido. Nunca supe que despertó a Kira aquella madrugada. Pero desde ese día dejé de pensar que los perros solo reaccionan a lo que nosotros podemos ver. Nunca había sentido verdadero miedo dentro de mi propio departamento, hasta aquella noche. Mi papá había salido de la ciudad y me dejó a cargo de Obi, un pastor belga malinois imponente que entrenaba desde cachorro. Era un perro obediente hasta el extremo, capaz de permanecer inmóvil durante minutos enteros esperando una orden. Siempre que se iba, mi padre le acariciaba la cabeza y repetía la misma frase. Cuida la casa, y protege a tu hermana.
Vivíamos en el último piso de un edificio antiguo. Solo había un vecino en la planta baja y los departamentos contiguos llevaban meses vacíos. Después de las 10 de la noche, el lugar quedaba en un silencio absoluto. Obi y yo estábamos en la sala viendo televisión. Él descansaba con la cabeza sobre mis piernas mientras las noticias sonaban de fondo. Todo parecía normal. Me levanté para ir a la cocina a buscar algo para beber. Fue entonces cuando cambió por completo. En una fracción de segundo se puso de pie de un salto y se colocó delante de mí, bloqueándome el paso. Apoyó una pata sobre mi pie y quedó completamente rígido, mirando fijamente hacia una pared desnuda que separaba nuestro departamento de uno abandonado. No ladraba. No se movía. Solo observaba. Intenté hacerlo a un lado pensando que habría escuchado un ruido, pero era como intentar empujar una estatua. Sus músculos estaban tensos y sus orejas apuntaban hacia adelante. Seguí la dirección de su mirada. No había nada. Lo llamé por su apodo, el que siempre hacía que moviera la cola. Ni siquiera parpadeó. Cuando intenté dar un paso más, soltó un gruñido tan profundo que me dejó helada. No era una advertencia dirigida a mí, sonaba como si estuviera diciéndole a alguien invisible que no se acercara. Retrocedí lentamente y volví a sentarme. En ese instante comenzó a gemir sin apartar la vista del mismo punto. Unos segundos después ladró con una fuerza desesperada, mostrando los dientes hacia el rincón oscuro de la sala. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Como si aquello que estuviera observando se hubiera marchado, Obi parpadeó varias veces, relajó el cuerpo y regresó tranquilamente al sofá. Se acomodó junto a mí y cerró los ojos, como si nada hubiera pasado. Revisé todo el departamento. Miré por la mirilla, abrí cada puerta, comprobé las ventanas e incluso inspeccioné el pasillo del edificio. No encontré absolutamente nada. Sin embargo, cuando regresé a la sala, descubrí que el vaso que había dejado sobre la mesa estaba en el suelo, roto en pedazos. No había forma de que se hubiera caído solo. Todavía hoy me pregunto qué fue lo que puso a Obi en ese estado. Era un perro equilibrado, jamás había reaccionado con agresividad sin motivo y nunca antes me había impedido moverme. Algunas personas dirán que detectó un ruido o un olor que yo no percibí. Otras creerán que estaba protegiéndome de algo que escapaba a mis sentidos. Lo único que sé es que, desde aquella noche, cada vez que Obi se queda inmóvil mirando un rincón vacío de la casa, yo evito mirar en la misma dirección. Durante mucho tiempo pensé que era una simple manía de mi perra. En la sala de mi casa hay una vieja butaca de madera colocada en una esquina, justo frente a una pared completamente vacía. No tiene nada alrededor, ni ventanas, ni cuadros, ni espejos. Solo un rincón oscuro donde rara vez presta atención a alguien. Sin embargo, algunas noches mi perra hacía algo que siempre nos resultó extraño. Estaba tranquila, acostada junto al sofá o dormitando cerca del televisor, cuando de repente levantaba la cabeza y clavaba la mirada por encima de la butaca, como si hubiera alguien de pie detrás de ella. Permanecía inmóvil durante varios minutos, con las orejas erguidas y la respiración acelerada. A veces soltaba un gemido bajo, otras, un ladrido seco que resonaba en toda la casa. Cada vez que íbamos a revisar, no había absolutamente nada. Terminamos acostumbrándonos e incluso hacíamos bromas diciendo que estaba vigilando a un vecino invisible. Con el tiempo dejó de parecernos inquietante. Hasta que llegó un cachorro. Era muy pequeño y llevaba apenas unos días con nosotros. Nunca había visto a la perra adulta comportarse de esa manera porque, casualmente, cuando ocurrió ella estaba en el patio trasero. Aquella noche estábamos viendo una película cuando el cachorro, que jugaba con una pelota, se quedó congelado a mitad del salón. Sin apartar la vista de la esquina, comenzó a caminar lentamente hacia atrás.
Luego emitió un quejido tan agudo que hizo que todos nos giráramos al mismo tiempo. El animal no miraba la butaca. Miraba unos centímetros por encima de ella. Exactamente al mismo punto donde la perra mayor había fijado la vista durante años. Su cuerpo empezó a temblar y un gruñido grave salió de su garganta, impropio de un perro tan joven. De repente retrocedió hasta esconderse debajo de la mesa y se negó a salir, incluso cuando intentamos llamarlo con comida. Esa noche apenas durmió. Al día siguiente pensamos que habría sido una coincidencia, pero el patrón comenzó a repetirse. Siempre cerca de la medianoche, el cachorro interrumpía cualquier actividad y dirigía la mirada hacia el mismo rincón del techo. Permanecía atento unos segundos y luego buscaba refugio, como si esperara que algo descendiera desde allí. Lo más desconcertante es que la perra adulta dejó de hacerlo por completo desde la llegada del cachorro. Era como si hubiera cedido la vigilancia a otro. Un par de semanas después decidimos mover la butaca a otra habitación. El espacio quedó completamente despejado. Esa misma noche, el cachorro volvió a quedarse inmóvil, pero esta vez no miraba la silla, porque ya no estaba allí. Seguía observando exactamente el mismo lugar de la pared. El mismo punto vacío. El mismo rincón junto al techo. Y cada vez que lo hace, en la casa se instala un silencio tan profundo que nadie se atreve a preguntar qué es lo que realmente está viendo. Esto ocurrió cuando tenía 16 años y todavía vivía con mis padres. Ellos habían salido esa noche y yo me había quedado solo en casa, viendo una película en mi habitación junto a Max, mi perro. Era un mestizo tranquilo, de esos que prefieren dormir antes que perseguir una pelota, así que verlo acurrucado a los pies de la cama me hacía sentir acompañado. Todo era normal, hasta que dejó de serlo. Sin previo aviso, levantó la cabeza de golpe. No ladró con fuerza ni salió corriendo. Empezó a emitir unos sonidos bajos, casi contenidos, como si quisiera avisar de algo sin hacer demasiado ruido. Tenía la mirada fija en la puerta de mi habitación. El ambiente cambió por completo. Apagué el volumen del televisor y me quedé escuchando. No había pasos, ni golpes, ni voces. Solo el silencio. Max se puso de pie lentamente, bajó de la cama y caminó hasta el pasillo sin dejar de lanzar aquellos ladridos apagados. Lo seguía a unos metros de distancia, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Se detuvo justo frente a la escalera que descendía al sótano. Las orejas erguidas. La cola completamente inmóvil. Mirando hacia la oscuridad. Pensé que quizá un animal se había colado en la casa, así que fui a la cocina y tomé el cuchillo más grande que encontré. Me repetía que estaba exagerando, pero aún así regresé con las manos temblando. Encendí la luz del sótano. La bombilla iluminó las paredes de cemento y las viejas estanterías llenas de cajas. Todo parecía vacío. Sin embargo, Max comenzó a bajar los escalones con una lentitud inquietante, uno por uno, como si estuviera acercándose a alguien que ya lo esperaba. Yo descendía detrás de él, intentando no hacer ruido. Al llegar abajo no corrió ni olfateó el lugar. Caminó directamente hacia una esquina donde no había absolutamente nada. Entonces levantó la cabeza. No miraba la pared. Miraba un punto varios centímetros por encima del suelo, como si estuviera siguiendo con los ojos a una figura invisible. Sus pequeños ladridos se transformaron en suaves gemidos. Y ocurrió algo que todavía hoy no puede explicar. Se sentó sobre las patas traseras y alzó las delanteras hacia el aire, moviéndolas despacio, exactamente igual que cuando alguien le ofrecía una golosina o le pedía que saludara. Parecía interactuar con alguien que yo era incapaz de ver. Permaneció así unos segundos eternos. Después bajó las patas, inclinó la cabeza, estornudó un par de veces y se sacudió el cuerpo, como hacen los perros cuando salen del agua. Acto seguido, dio media vuelta y subió las escaleras trotando con total tranquilidad,
pasando junto a mí sin mostrar el menor interés por seguir vigilando aquella esquina. Yo, en cambio, me quedé inmóvil. No podía apartar la vista del lugar donde había estado mirando. Durante un instante tuve la absurda sensación de que, si daba un paso más, iba a encontrarme cara a cara con alguien. Subí lentamente, cerré la puerta del sótano con llave y regresé a mi habitación. Max ya estaba otra vez sobre la cama, enroscado como si nada hubiera sucedido. Yo no pude dormir. Permanecí despierto durante horas, con el cuchillo apoyado sobre las piernas, esperando a que mis padres regresaran. Nunca volvió a repetirse una escena parecida. Pero cada vez que pienso en aquella noche, hay una pregunta que sigue rondando mi cabeza. Si en ese rincón del sótano no había nadie, ¿por qué mi perro actuó como si hubiera estado recibiendo cariño de alguien a quien conocía perfectamente? Hubo una época en la que vivíamos en un departamento pequeño, en un edificio antiguo donde el silencio de los pasillos resultaba incómodo incluso de día. Nunca encontramos una explicación, pero tanto mi hija como nuestra pitbull parecían reaccionar a algo que el resto de nosotros era incapaz de percibir. Todo comenzó cuando mi hija apenas aprendía a hablar. Una tarde estaba jugando sola en la sala cuando levantó la vista hacia el pasillo que conectaba las habitaciones. Sonrió, agitó la mano y dijo con total naturalidad: «Hola». Mi pareja y yo pensamos que estaba imaginando cosas, hasta que unos segundos después volvió a levantar la mano, siguiendo con la mirada un punto que avanzaba lentamente por el corredor. Entonces dijo: «Adiós». No había nadie. Nos reímos del asunto y lo olvidamos. Semanas más tarde ocurrió algo que nos hizo recordar aquel episodio. Estaba preparando la cena cuando noté que la casa se había quedado demasiado silenciosa. Nuestra pitbull era una perra valiente, ladraba a cualquier ruido extraño y jamás se escondía. La encontré detrás del corralito de la bebé. Estaba encogida, con la cola completamente metida entre las patas y temblando de una forma que nunca le había visto. Al principio pensé que estaba enferma, hasta que seguí la dirección de su mirada. No apartaba los ojos del pasillo. Ni siquiera cuando la llamé. Me acerqué para acariciarla, pero seguía inmóvil, respirando rápido y observando fijamente el mismo punto. Sentí un escalofrío al recordar a mi hija saludando hacia ese lugar semanas antes. Entonces pasó algo que todavía me cuesta explicar. Por una fracción de segundo, al fondo del corredor, vi una figura oscura asomarse desde la esquina. No tenía rasgos definidos, solo la silueta de algo alto y completamente negro que parecía más una ausencia de luz que una persona. Permaneció inmóvil el tiempo suficiente para que nuestros ojos se cruzaran, y luego se deslizó hacia atrás sin hacer el menor ruido. Parpadeé creyendo que había sido una ilusión. Cuando miré de nuevo, el pasillo estaba vacío. Pero la perra seguía allí, clavando la vista exactamente en el mismo sitio donde había desaparecido aquella sombra. Sin apartar los ojos del corredor, soltó un gemido bajo y retrocedió hasta pegarse contra la pared, como si quisiera poner la mayor distancia posible entre ella y aquello que observaba. Tomé a mi hija en brazos, abracé a la perra y nos encerramos los tres en la cocina hasta que llegó mi pareja. Al revisar el departamento no encontramos nada fuera de lugar. Sin embargo, esa noche, antes de dormir, pasé frente al pasillo y tuve la extraña sensación de que alguien estaba de pie al final, esperando a que levantara la vista. Nunca volvimos a ver aquella silueta. Pero, desde ese día, cada vez que un animal entra en casa, evita quedarse solo frente a ese corredor cuando cae la noche. Y todavía me pregunto qué fue lo que realmente vio mi hija cuando dijo hola. ¿Y qué hizo que un perro que no le temía nada temblara como si hubiera estado frente a algo que jamás debió existir? Durante años pensé que las historias sobre aquella carretera eran solo leyendas inventadas por la gente del pueblo.
Decían que, de madrugada, algunos conductores veían figuras cruzando el asfalto o sombras inmóviles entre los árboles. Nunca les di importancia. Hasta la mañana en que mi perra reaccionó de una forma que jamás volvió a repetir. Mi novia y yo teníamos la costumbre de sacar a pasear a nuestros perros antes de ir a trabajar. Después del paseo, ella me dejaba cerca de la oficina y regresaba a casa. Para ahorrar tiempo siempre tomábamos una vieja carretera rural que atravesaba una zona casi desierta, rodeada de campos y eucaliptos. A esa hora todavía estaba amaneciendo y apenas circulaban un par de autos. Llegamos a un semáforo en un cruce donde, según los vecinos, había ocurrido un accidente fatal muchos años atrás. La luz estaba en rojo, así que nos detuvimos. Todo parecía completamente normal. De repente, Luna, nuestra perra, se incorporó de un salto desde el asiento trasero y se colocó sobre la consola central. Su cuerpo estaba rígido y el pelo de su lomo se había erizado por completo. Miraba fijamente hacia la esquina opuesta del cruce. No hacia la carretera. No hacia los árboles. Miraba un punto exacto, como si hubiera alguien parado allí observándonos. Un segundo después comenzó a gruñir. Nunca le habíamos escuchado un sonido así. Era profundo, desesperado, acompañado por ladridos violentos que hacían vibrar las ventanas del coche. Mi novia y yo buscamos con la mirada. No había peatones. No había animales. Ni siquiera soplaba el viento. Solo una parada de autobús abandonada y un poste de luz que parpadeaba a pesar de que ya estaba amaneciendo. Mientras intentábamos tranquilizarla, ocurrió algo que me dejó helado. Creí distinguir una silueta extremadamente alta junto al poste. Era apenas una sombra, tan oscura que parecía absorber la poca luz del amanecer. Permanecía inmóvil, con una forma vagamente humana, pero sus proporciones resultaban extrañas, demasiado alargadas para ser una persona. Parpadeé. La figura seguía allí. Entonces el semáforo cambió a verde y mi novia aceleró. Luna no dejó de ladrar. Giraba la cabeza siguiendo aquella esquina mientras nos alejábamos, como si la sombra continuara allí, inmóvil, viéndonos partir. Solo cuando avanzamos unos 200 metros dejó escapar un último gruñido, bajó lentamente del asiento y volvió a echarse como si nada hubiera ocurrido. Miré por el espejo retrovisor. Durante una fracción de segundo me pareció ver la misma figura de pie junto al semáforo. Después un camión pasó entre nosotros y, cuando volvió a despejarse la vista, ya no había nadie. Nunca más nuestra perra reaccionó así en ningún otro lugar. Y, por extraño que parezca, desde aquel día evitamos detenernos en ese cruce. Porque aún hoy no sabemos qué fue lo que vio ella, ni por qué tuve la inquietante sensación de que aquella sombra solo desapareció cuando dejamos de mirarla. Y hasta aquí el video de hoy. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, no olvides apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote a Historias de Pasillo y activando la campanita para no perderte los próximos relatos. Si conoces a alguien que disfrute de las historias de terror, compartile este video. Y si alguna vez viviste una experiencia extraña o inexplicable, contala en los comentarios. Quizás aparezca en un próximo episodio. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.